Hola. Es un gran gusto darles la cordial y fraterna bienvenida a este evento. Mi nombre es Atenea. Soy un avatar femenino creado por inteligencia artificial generativa. ¿Qué es un avatar? Un avatar es una representación gráfica de la identidad virtual de un usuario en entornos digitales. Y en mi caso he sido generada para poder moderar este espacio, lo cual agradezco profundamente. Muchas gracias por participar de este conversatorio titulado Inteligencia Artificial y Educación, aliados o enemigos, anécdota o revolución. Es organizado por los docentes y las TIC para toda la comunidad de educadores de Iberoamérica. Agradecemos también a los más de 1000 inscriptos de 20 países diferentes por el interés y por haber colaborado con la difusión. El propósito general de este encuentro es el de reflexionar y aprender juntos sobre una disrupción tecnológica que permite que hoy pueda estar aquí con ustedes. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Y para ello contaremos con los valiosos aportes de 3 referentes en educación y nuevas tecnologías, que en este último tiempo han tenido un destacado rol en la difusión, experimentación y motivación del uso de la inteligencia artificial en ámbitos educativos. Es un placer y un honor poder contar con estos 3 grandes profesionales desde diferentes provincias de Argentina. Bienvenidos Diego Cray, Pablo Bongiovanni y Pedro Figueroa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto compartir este espacio. Muy bienvenidos. Gracias por la invitación, por la convocatoria. Y es un verdadero placer compartirlo junto a Diego y a Pablo, que hemos estado en contacto en este tiempo desde distintas provincias de la República Argentina. Muchísimas gracias y espero que sea un encuentro enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Pedro, gracias Atenea. Bienvenidos a todos los que están escuchándonos. Creo que este momento bisagra de la historia, ¿no? Es importante reflejarlo en estas reuniones, en estos encuentros. Y como bien decían, esta tecnología disruptiva, asombrosa, hay que trabajarla, hay que hablarla, hay que comunicar. Ya sabemos que en el hemisferio norte está en plena ebullición, es todo un movimiento que se está generando alrededor de esto. Y bueno, es bueno que acá nos podamos encontrar en este momento para hablar de esto que está moviendo los cimientos de la pedagogía, ¿no? Hablar un poco de educación y no de lo que es lo técnico de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia artificial dentro de la educación específicamente. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos los que estamos en Argentina, buenos días, buenas noches para los que están en otros lugares. Y bueno, gracias a Pedro, a Diego también por esta invitación. La verdad que es un conversatorio que nació de una conversación. Así que bueno, en mi caso estoy de Santa Fe. Les agradezco también a todos los que están saludando de distintos lugares del país, de otros países. Y bueno, como decía Diego, como decía Pedro, un gran desafío pensar en este tema que es sin duda el tema del momento, el tema que nos preocupa, que nos ocupa, y donde, bueno, en nuestro caso nos tocó, como dijo Atenea recién, difundir, ¿no? Porque, bueno, somos un poco portadores de voz de algo que vemos que es una revolución y que, como dice el título ahí, puede ser una anécdota o puede ser una revolución, no lo sabemos. Muchos ya están tomando como posiciones muy... desde un borde o del otro, ¿no? Como aliados o como enemigos, ¿no? Están pensándola ya desde distintas formas, de distintos aspectos. Y bueno, a nosotros nos toca ver y pensar juntos, que es un poco la idea de esta charla, un justo medio, ¿no? Un punto medio, desde la mirada educativa, ¿sí? Lo vamos a hacer desde eso. Ninguno de los tres es ingeniero de la inteligencia artificial, sino que somos docentes, profes, que estamos estudiando este tema, que estamos publicando sobre este tema y que queremos abrir un espacio de conversación sobre esta cuestión tan importante. Muchas gracias. Nos parece importante destacar la trayectoria de cada uno, así que los presentamos. Diego Cray, de Corrientes, Argentina. Diego es magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales, licenciado en Tecnología Educativa, profesor de Educación Tecnológica, técnico en Telecomunicaciones. Además es referente de Tecnología Educativa de la Dirección General de Educación Superior, del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes.
Es autor de los libros Educación 4G y Computadoras que aprenden. También es conferencista, orador, ponente y asesor educativo. Pablo Bongiovanni. De Santa Fe, Argentina. Pablo es doctor en educación, profesor en ciencias de la educación, con un postítulo de especialización en tecnologías de la información y comunicación. Es director de la Escuela Secundaria número 1806 Don Bosco de Santa Fe. Se desempeña como profesor en cátedras de tecnología educativa y talleres TIC, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe. Es miembro del comité académico y profesor en la maestría en Educación, Innovación y Tecnologías, y experto invitado en curso de docencia en entornos virtuales en Flaxo, Uruguay. Asimismo es contenidista y profesor en cursos de formación docente para el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Pedro Figueroa. De Córdoba, Argentina. Pedro es maestrando en procesos educativos mediados por tecnología. Profesor universitario. Especialista docente de nivel superior en educación y TIC. Especialista en mediaciones tecnológicas y licenciado en comunicación social. Además es directivo de nivel superior. Capacitador, facilitador, tutor y creador de contenidos sobre aprendizaje y nuevas tecnologías y director tecnopedagógico de Mobile. También es conferencista, orador y ponente. Asesor educativo. Creador de los docentes y las TIC. Y fue galardonado como docente inspirador desde India con el Global Teacher Award 2021. Muchas gracias Diego, Pablo y Pedro por aceptar la invitación, y nuevamente bienvenidos. Es un gran honor contar con la presencia de los tres. Antes de iniciar, agradecemos también a los que se siguen sumando a esta transmisión. Son muy valiosos los comentarios que están dejando en el chat, tanto en YouTube como en LinkedIn, y puedes seguir utilizando ese espacio para aportes e intercambios. Comenzamos con la primera pregunta. Y para empezar a conversar sobre inteligencia artificial y educación, la consulta para los tres es: ¿qué es lo más apasionante que han visto en la inteligencia artificial para investigar, leer y experimentar como lo han hecho en este tiempo? ¿Y qué riesgos destacarían? Bueno, me toca. Lo que más me apasionó y realmente me llamó muchísimo la atención es lo que denominaron los ingenieros que lo desarrollaron a esto, el procesamiento del lenguaje natural. Esta capacidad que tiene sobre todo ChatGPT y todo lo que es lo que deriva del modelo GPT-3, de permitirnos dialogar, esta capacidad de diálogo en lenguaje natural. Esto cambia todo porque empezamos como a hablar con la computadora, o sea, puedo escribirle órdenes en mi idioma, en mi forma de escritura, y voy a recibir respuestas como si me estaría contestando otra persona. Eso realmente me resultó totalmente asombroso y me impactó y dije, esto lo cambia todo. Y más cuando empezamos a desarrollar experimentación con los distintos prompts, ¿no? Estas formas de escribir, como por ejemplo el actúa como un profesor de geografía, actúa como un poeta, actúa como un, no sé, ingeniero nuclear. O sea, todas estas posibilidades que nos empezó a brindar esta tecnología a modo texto, ¿no? Y bueno, con lo que me preguntabas, Atenea, con respecto a qué me preocupa o qué riesgos le veo, es que ante la falta de ética de una persona, de la persona que lo está utilizando, llamémosle un usuario de cualquier tecnología, o de cualquier lado, un comerciante, puede ser un docente, puede ser un alumno, puede ser un directivo, puede ser un político, puede ser cualquier persona, ante la falta de ética, esto es muy poderoso, diríamos también, y eso es un riesgo, eso es preocupante. Para eso creo que tenemos que valorar lo humano, valorar la empatía y, bueno, avanzar en base a eso, ¿no? Esto yo considero que es como una especie de guerra, que hay gente que dice una guerra entre los humanos y la inteligencia artificial, y creo que no es. Creo que es una guerra, sí, que se va a dar entre humanos que usan la inteligencia artificial y los que no la usan.
la persona que usa esto es como una persona que va a ser empoderada, y eso es lo que creo en principio. Les dejo a Pablo, le doy el lugar. Muy bien, bueno, muchas gracias. Tenemos un guión en el cual me toca, pero la verdad es que en la planificación de esto hay un guión, pero nosotros no sabemos qué va a responder el otro. Entonces hay algo, ¿no? de descubrimiento también, y acuerdo mucho con lo que dice Diego, algo que, respondiendo a la pregunta, algo que a mí me llamó la atención o que me apasionó, y por lo cual el año pasado estuve, digamos, como muy atento entre todas las cosas que nos tocaban de fin de año y cerrar y las particularidades del caso. En secundaria también se vive de una manera muy especial siempre, el cierre de año, por distintos factores que no vienen al caso, pero bueno, entre toda esa vorágine, ¿no? Esas noticias donde empezaba a ver esto del lenguaje natural, y otra cosa que me llamó la atención en ese que decía Diego, en ese actúa como, que sería como una especie de orden que yo le doy, o de pedido, requisito que hago al algoritmo, en este caso a la inteligencia artificial, que me llamaba mucho la atención porque hace mucho que trabajo con la cuestión de la búsqueda científica, ¿no? Y en talleres y demás, con profe, con alumnos, ¿no? ¿Dónde buscar buena información en Internet? Entonces eso es un problema, ¿no? Saber buscar. Y acá, digamos, es como que hay una doble apuesta en saber preguntar, ¿no? Entonces me llamó muchísimo, muchísimo la atención, eso realmente como que me apasionó en decir, bueno, y en cuestión de pregunta, ¿no? En educación tenemos mucha historia, ¿no? La pedagogía de la pregunta, el valor de la pregunta. Entonces, algo que me apasionó en ese sentido y que me llevó a quedarme a la noche a leer, a escribir, a hacer cosas, es decir, bueno, acá hay un valor pedagógico, hay un valor para aplicaciones didácticas, hay un valor educativo profundo donde se revaloriza, en contraposición a lo que puede parecer el tema, se revaloriza la función, el rol de la persona, el rol del docente, el rol de la persona humana en lo que es más propio del humano. Y algo que, como puede ser hacer buenas preguntas, ¿no? Y algo que me llamó por ahí la atención en cuanto a riesgos, ¿no? Que sería algo propio, ¿no? Que uno se empieza a dar cuenta cuando empieza a experimentar. Dice, bueno, cuando le pone una pregunta al chat GPT, o cuando hace una imagen con inteligencia artificial, o cuando le pide una inteligencia artificial que actúe como si fuera un experto en determinado tema, me llamó la atención en cuanto a riesgo, me apareció ahí como una alerta en cuanto a los usos acríticos. Es decir, si yo miro esta tecnología con ese ojo pedagógico, digamos, ¿no? Y con unas lecturas por detrás sobre el valor de la pregunta, es una cosa. Y si yo lo veo solo como un chat o solo como una aplicación que me va a facilitar la vida, ¿no? Y que yo solamente, en vez de escribirlo, en vez de gastarme el tiempo en googlearlo, copiar y pegar, que antes eso era un problema, ¿no? El copy-paste, copiar y pegar, bueno, ya ni siquiera es un problema copiar y pegar, es solamente decir, necesito esta respuesta, y esos resultados, por ejemplo, son utilizados de manera crítica. Bueno, ahí yo creo que hay un riesgo, sea para un chico de 15 años, o sea para un doctorando, o sea para un alto dirigente, o sea para un político, para quien sea, ¿no? Cuando hay una mirada acrítica, ¿no? Y usado como una solución rápida. Eso me parece que es un gran riesgo. Nada más. Bueno, obviamente acuerdo plenamente en esta dinámica. Hemos estado intercambiando mucho en estas semanas y en este tiempo. Lo primero que a mí me llamó la atención fue la rapidez con la que esto se generó como tecnología disruptiva. Y fueron semanas, como para ser muy generoso. No fueron meses, fueron días o semanas en los que esto literalmente explotó, se puso a la consideración pública masiva. Pero después me llamó también la atención de que era un desarrollo que por lo menos tiene 50 años en ámbitos científicos y tecnológicos. Entonces, la explosión de esto fue lo que primero me llamó la atención. Después, la capacidad de poder generar el propio contenido de manera automática. Y por ahí como docentes uno necesita, bueno, necesito un texto que me hable como si fuera Paulo Freire, pero sobre la importancia de tal tema pedagógico, y lo genero porque eso me sirve a mí
como motor o movilizador para después avanzar en la propuesta que yo quiero realizar. Entonces, me acuerdo las primeras indagaciones eran, bueno, ¿qué diálogo tendrían Einstein y Steve Jobs, por ejemplo? ¿Y qué conversarían entre ellos? ¿Qué dirían? ¿Qué harían? Desde ese lado, desde la capacidad de creación, me asombró muchísimo. Y después también, obviamente, la rapidez de creación de este aspecto y lo disruptivo de la tecnología, de presentarse en todos los ámbitos, con las enormes posibilidades de utilización. Que tuviera consideración masiva fue una cuestión que en un primer momento estuve allí como elemento, como para ver de qué se trataba y en qué iba, y la facilidad de uso también. Complementando lo que decían con respecto a los riesgos, me parece que una cuestión, hablando específicamente de educación, pero también en cualquier otro ámbito, es que terminemos en un corto, mediano, largo plazo poniendo el carro delante del caballo. Es decir, que lo importante termine siendo única, exclusiva y prioritariamente siempre la tecnología o el aparato tecnológico por sobre todo lo que puede venir detrás o sobre las capacidades de creación. Me parece que ahí hay un riesgo que también tiene que ver con la cuestión humana, la cuestión ética y la cuestión vincular, y que cerrando y volviendo a la primera pregunta de qué me había asombrado, lo primero que me asombró a mí mismo al empezar a utilizar esta inteligencia artificial fue mis percepciones, mis sensaciones. Pasé en un primer momento por temor, miedo, desconcierto, incertidumbre, enorme asombro, desconcierto plenamente en otro momento, bueno, como todas sensaciones juntas. Y eso me parece que tiene que ver con lo disruptivo de esta tecnología y con las posibilidades que brinda, pero también con los riesgos que tiene, sin duda. Muchas gracias. Excelentes y precisos aportes que sin duda nos dejan pensando. También agradecemos la participación en el chat de la transmisión en vivo, y los animamos a seguir intercambiando y aportando en ese espacio. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Y en este caso, orientada específicamente a educación. ¿Qué impacto consideran que tendrá la inteligencia artificial en la educación en general, y en la tarea del docente en particular? ¿Será un aliado, una simple anécdota, algo para evitar y temerle, el inicio de una revolución educativa? Los escuchamos. Bueno, me toca empezar a mí en esta pregunta. Específicamente en educación, el impacto que yo considero que va a tener va a ser muy alto y está siendo muy alto. Por ahí nosotros lo pensamos como, y lo charlamos en las conversaciones previas y en la organización de esto. Nosotros lo pensamos ahora en la Argentina porque estamos empezando las clases, ¿no? Está empezando el año académico, nuestro año académico coincide con el año calendario. Entonces, incluso algunos todavía no han empezado en el nivel superior, ¿no? Pero, bueno, las clases están iniciando, los chicos están empezando a ir a la escuela, y entonces toda esta revolución ocurre desde, por poner un día, por ejemplo, ¿no? Que ya lo deben conocer bien Pedro y Diego, pero para otros puede ser una fecha clave para buscar, un tuit para buscar, de Sam Altman, el 30 de noviembre del 2022, dice, mediante un tuit, está abierto para probar ChatGPT, ¿sí? El ChatGPT está abierto, pruébenlo, algo así dice el tweet. Dice, está todavía, yo el otro día lo busqué, fíjense, dice está abierto para pruebas, y a partir de ese día empieza, digamos, ¿no? Como a haber un boom de noticias, todo el mundo empieza a probar. Entonces yo creo que ahora para nosotros el impacto en este lado del mundo y con este año académico va a ser va a tener mucha repercusión, porque ahora empieza la vida, ¿no? Ahora empieza la vida académica. Charlábamos por ahí la cuestión de las redes, como algunas que le prestan mucha atención los chicos, como puede ser TikTok, que está repleta de consejos, de TikTokers que están haciendo vivos sobre este tema, que están diciendo, mirá que ahora cuando tengas que hacer la tarea lo puedes hacer de esta forma, ¿no? Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, el impacto también, creo yo, en esto de ser un aliado,
ser una simple anécdota o una revolución. Creo que en este tema en particular, ¿sí? Nunca me gusta hacer, ni me gusta hacer futurismo, ¿no? Pensar qué podría pasar. Bueno, podrían pasar muchas cosas, ¿no? O sea, el infinito de posibilidades. Pero ¿qué es probable que pase? ¿Qué es lo probable? Hay que escuchar a los técnicos, hay que escuchar a los ingenieros, hay que escuchar a los centros de investigación que hace 20, 30, 40 años que están estudiando inteligencia artificial y que están diciendo estamos en un momento clave, como dijo Diego al principio, estamos en un punto de la historia de esta tecnología, ¿sí? Que es similar a cuando se lanza, cuando se populariza Internet, similar a un punto muy importante donde por algo, digamos, ¿no? Le llama la atención, por algo hay tantas voces a favor, en contra, por algo hay tantos técnicos, tanta gente que sabe mucho a nivel de programación, a nivel duro de la informática, ¿no? En sentido informático, al nivel duro de la tecnología, y que está por ejemplo, en los procesos de entrenamiento de la inteligencia artificial, y que dicen, guarda, acá hay un montón de cosas a las que hay que prestarle atención. El otro día escuchaba una charla científica con respecto a esto, y un investigador de un instituto muy importante de España decía, por ejemplo, un problema, ¿no? La cantidad de energía que consume, ¿no? El proceso de entrenamiento de una inteligencia artificial. Si de repente esto va a ser la inteligencia artificial va a tener un impacto comercial, por ejemplo, y van a empezar a aparecer cada vez más empresas que van a lucrar con esto, ¿no? Porque evidentemente eso está pasando. Entonces nosotros tenemos como la obligación en educación de conocer ese mundo, de empezar a mirar, de preparar a nuestros alumnos para ese mundo, ¿no? Un mundo de alto impacto de la inteligencia artificial. Más allá de que hoy pensemos estrategias didácticas, cómo llevarlo al aula, esto de la pedagogía, la pregunta, los contenidos sí, los contenidos no, si los resultados de ChatGPT son buenos o no. Más allá de eso, necesitamos entender, ¿no? Que esa revolución nos excede, digamos, no tiene que ver con lo educativo, tiene que ver con el mundo. Así que nada más, dejo la palabra ahora a mi compañero Pedro. Plenamente de acuerdo, y como complemento, diría que también el impacto, la magnitud del impacto que tenga esta nueva tecnología, que más que una herramienta es una lógica nueva, una dinámica nueva en educación, va a tener que ver con cuál es nuestra concepción de la educación, ¿no? Y me parece que ahí es donde interpela fuertemente, por ejemplo, las clases tradicionales, las clases magistrales, el alejamiento entre el alumno y el docente, el no confiar en la co-creación dentro de las experiencias de enseñanza y de aprendizaje. Me parece que interpela fuertemente cuál es la formación que tenemos que proponer para este doble propósito. Por un lado, incorporar la tecnología, como decía Pablo, para formar ciudadanos que la van a utilizar en cualquier desempeño profesional, laboral, personal e individual, pero también, por otro lado, para transformar, que esto sí no es nuevo, tiene décadas o siglos inclusive, transformar la metodología, la didáctica, los procedimientos, las actividades, las propuestas, la evaluación dentro de los distintos ámbitos educativos, sean en los niveles obligatorios o en el nivel superior. Me parece que el cuestionamiento está puesto en ese lado. No va a ser una simple anécdota, me parece, como no lo fue, por ejemplo, la pandemia, momentos disruptivos y muy seguidos y muy fuertes que interpelan todo nuestro ser docente e interpelan también el sujeto que comparte con nosotros esta tarea que son nuestros estudiantes. Así que me parece que la consecuencia o la repercusión que va a tener dentro de la educación tiene que ver también con hasta dónde nos vamos a animar nosotros a pensar una nueva educación que dé finalmente respuesta a estos nuevos tiempos, incluyendo ahora la inteligencia artificial, y se me viene a la mente la innovación pendiente de Cristóbal Cobo, ¿sí? Escrito hace un par de años este libro que dice, todavía no hemos llegado, o en algunos casos no hemos empezado, a poder hablar de innovación educativa, y no porque es por las cuestiones tecnológicas, sino por nuestras cuestiones metodológicas o pedagógicas o didácticas. Así que desde ahí me parece que tenemos una nueva oportunidad desde esta interpelación, que no es cómoda,
no es cómoda, que nos rompe esquemas y que nos altera dinámicas, tiempos y espacios, empezar a repensarnos como docentes. Muy bien, muy bien. Creo que con respecto a esto que decía Atenea, ¿no? La pregunta del impacto, yo considero que no solo va a ser un aliado, o sea, nosotros tenemos que generar que sea un aliado, porque no podemos ignorarlo. Está presente, está en nuestro alrededor, circula, como bien decían recién, a través de TikTok, a través de Instagram. Nosotros no tenemos el control. Nosotros simplemente tenemos la posibilidad de hacer uso, y en este caso de formar, ¿no? En formar tanto estudiantes como a docentes para que el uso sea ético y sea realmente productivo y genere aprendizajes valiosos. Y ahí es donde creo que faltó un detalle, que es donde va a generar el mayor impacto al principio, que va a ser en la evaluación. La evaluación va a ser el punto donde vamos a notarlo, porque el docente que no está informado va a recibir trabajos a veces que no va a saber si fueron hechos por un alumno o por una inteligencia artificial. Los alumnos sí se están comunicando a través de esas redes, de las redes sociales, las distintas formas de que las inteligencias artificiales le hagan los trabajos. Eso va a reformar, va a revolucionar la evaluación, y vamos a tener que pensar nuevas formas de trabajarla, porque queremos realmente, ¿no? Queremos realmente generar aprendizajes valiosos, significativos, y bueno, no queremos que se pierdan. Y con respecto a ¿así esto va a ser una anécdota? No, en absoluto. Ya se vio en Europa, en Estados Unidos, México, del cual tenemos mucho contacto, que no es una anécdota, está generando cambios grandísimos. Y bueno, y tenemos que trabajar mucho en las capacidades de pensamiento superior, ¿no? O sea, en la resolución de problemas, en la estrategia, en que esto no vaya a afectar a la capacidad crítica de nuestros alumnos. Y algo que me pasó personalmente, les cuento una anécdota, hago referencia a la dependencia excesiva. O sea, vos empezás a trabajar con esto y vas haciendo distintas preguntas, te involucrás, y en un momento deja de funcionar, y les puedo asegurar que en los momentos que deja de funcionar parece que te quedaste sin cerebro. Es realmente una sensación que va a terminar siendo de análisis psicológico, psiquiátrico, llamen lo que sea, pero la dependencia va a ser porque nos vamos a acostumbrar como docentes, nosotros conocedores de una determinada disciplina, a que, por ejemplo, tenemos que hacer una consigna para un trabajo práctico y ya no hacemos una, hacemos 10, y cada una más creativa que la otra, más elaborada, porque esto nos ayuda un montón. En poco tiempo, en el tiempo que antes hacíamos una, hacíamos un montón. Podemos mejorar nuestras clases haciendo uso de esta tecnología, pero el día que no la tenemos, esa dependencia que genera es preocupante. Lo pude vivir y toda esta experimentación que estamos haciendo es muy interesante. Por último, las preocupaciones que genera son el tema de los sesgos, que está siempre presente. O sea, todo esto está entrenado, ya sabemos, está entrenado por personas que analizaron la respuesta que da, pero a veces se le escapan. Te puede ser un sesgo tinte religioso, un sesgo de tinte político, de lo que sea. Pero eso está presente y hay que tener mucho cuidado. Por eso creo que esto fortalece la comprensión lectora. O sea que tenemos que avanzar en eso. Creo que va a ser útil por el lado de la comprensión lectora, mientras no se lo conecte con los sistemas de reproducción oral, ¿no? O sea, cuando esto que es cuestión de que alguien allá en las tecnológicas apriete un botón y el chat GPT o cualquiera de estos sistemas de inteligencia artificial se conecten con OK Google, con Siri o con Alexa. Y todas estas preguntas que ahora las hacemos en modo texto van a ser en modo hablado. Y otra de las preocupaciones, la pérdida de trabajos, ¿no? Que hay gente que está muy preocupada con respecto a eso.
la pérdida de lo humano, o sea, que no perdamos lo humano, el contacto humano, tanto en lo presencial como en lo virtual. Hay gente que está preocupada por eso. Sabemos que estas máquinas, por un lado, no... Para empezar, las máquinas no piensan y no tienen conciencia. Dejémoslo en claro. Eso es fundamental. Y bueno, en base a eso es que nosotros tenemos que trabajar y aprovecharnos de las posibilidades que nos brindan, teniendo en claro que las capacidades humanas, y sobre todo en la docencia, están por sobre todo esto que estamos hablando. Muchas gracias Pablo, Pedro y Diego por las motivadoras respuestas. Es innegable el impacto de la inteligencia artificial en la educación, y sin duda el gran desafío es evitar posiciones extremas y construir consensos. Entramos en la parte final de este conversatorio, y la pregunta final tiene que ver con la experiencia, y con lo que muchos docentes se pueden estar preguntando en este momento. ¿Cómo incluir de manera ética, significativa, pedagógica e innovadora a la inteligencia artificial en las aulas? ¿Qué sugerencias dejarían a los docentes para empezar a usarla en sus prácticas cotidianas? Estamos atentos a sus aportes. Bueno, en este punto me parece... Perdón. Una aclaración y una breve intervención. En este tiempo, lo que nos unió también a los tres en este recorrido y en estas indagaciones fue que cada uno desde su ámbito y desde su forma y desde su experiencia realizó distintas producciones con la inteligencia artificial como aliado, pero también para reflexionar sobre educación con la inteligencia artificial. Entonces, desde ese lado me parece que hay una experiencia muy valiosa y ya les van a estar compartiendo en el chat las producciones de cada uno para que puedan acceder. Y me parece que en ese punto hay una de las claves desde las que podemos empezar a reflexionar de cómo pensar esta inteligencia artificial en nuestra tarea cotidiana. Y es aprovechando esa experiencia, no porque sea modelo lo que hicimos, sino porque puede ser un buen punto de iniciación, indagar, permanentemente indagar, sin llegar a abrumarse, pero indagar, buscar, conocer, reflexionar, intercambiar, discutir, cuestionar. Y si eso lo hacemos igualmente con nuestros estudiantes, ahí tenemos un doble proceso, porque mientras vamos conociendo y usando la tecnología, también la vamos descubriendo y redescubriendo y vamos haciendo un análisis crítico de esa tecnología. En ese proceso y en ese probar, indagar y experimentar, es muy interesante usar esta imagen. Tener en la inteligencia artificial, que adhiero plenamente a lo que decía Diego, no piensa, nosotros la tenemos que tomar como aliado, un asistente casi como si estuviéramos discutiendo o planificando con un colega. Y no quedarnos con la primera respuesta. Venimos con la cultura del buscador en el que buscamos la pregunta y sacamos el dato. Ahora ese dato lo hagamos dialogar y lo hagamos buscar y lo hagamos reflexionar. Ejemplo, ¿me podrías dar, le preguntamos a la inteligencia artificial, ideas para una primera clase sobre mi materia, con este grupo de alumnos, con estas características y con este objetivo? Y nos va a dar ideas. No, pero no me convence, y ahí empezamos al dialogar este chat. No me convence, quiero que transformes esto, que busques esto otro. No sé cómo haría esto, qué sugerencias me darías, cómo interpretarías esta realidad de los alumnos para que se adapte. Lo que me estás proponiendo no lo puedo hacer porque no tengo recursos. ¿Qué alternativas tengo? Bueno, todo esto que conversamos permanentemente se puede convertir, como decían Diego y Pablo también, en algo inmediato, en algo espontáneo y en algo muy, muy potente. Y por otro lado, pensando en nuestros estudiantes, no adhiero ni a la idealización de la inteligencia artificial ni a la prohibición de la inteligencia artificial, sino que tomemos en este mismo sistema que veníamos de pandemia mediante, de incluir las tecnologías para potenciar nuestra autoridad pedagógica, que eso nos permita descubrir, traspasar el mero concepto o la mera repetición de conceptos, que podamos interpretar, que podamos reflexionar, que podamos discutir con esta inteligencia artificial. Le hagamos hacer un ensayo a la inteligencia artificial sobre filosofía, pero ese ensayo explícitamente lo tomemos como forma de debate
y analicemos qué sesgo tiene, qué tomó, se basó en algún autor, en otro no, qué realizó, una operación matemática la resolvió, cómo hizo, qué metodología siguió, qué elementos tomó. Bueno, me parece que desde ese lado podemos nosotros aprovechar en nuestra práctica diaria. Y lo último, claramente, si bien puede parecer que no hace falta aclararlo, en esto, si en educación y en tecnología no hay recetas, en este contexto, muchísimo menos. Así es, Pedro, muy bueno. Bueno, ¿cómo incluirlo de manera ética? En principio, mi recomendación básica que vos, Pedro, decías ahí, de empezar a informarse, ver, analizar, estudiar, creo que le agregaría el usarlo, o sea, que no quede en esta charla, en esta transmisión, que no quede en un documento, en una lectura, sino que ir a la computadora o ir al celular y empezar a usarlo. Ese ejemplo que diste es buenísimo en cuanto a empezar a dialogar, pedirle cosas, leer sobre prompts. La palabra prompts va a ser la palabra del año, seguida a inteligencia artificial como frase, pero la palabra prompt, ¿no? O sea, empezar a generar prompts, crea, elabora, genera una lista, genera una tabla, y en base a eso saber que estos sistemas nos pueden volver a contestar y pueden ir generando respuestas en base a nuestro diálogo. Creo que eso es una de las actividades significativas, y estoy haciendo referencia específicamente al ChatGPT, ¿no? Porque creo que es la gran herramienta acá, que va a derivar en un montón, ya hay muchas, pero esta es la que transforma la pedagogía en este momento, y creo que eso es fundamental. En segundo lugar, trabajar en la validación de los resultados, porque tengamos en cuenta que siempre da respuestas, y las respuestas que da a veces son nada que ver, o sea, es terriblemente fabuladora. O sea, vos decís, no me puede haber dicho esto. Yo le pedí una bibliografía de determinado tema, le dije, quiero que me hagas tal bibliografía, de acuerdo a tal temática, en formato APA, por supuesto, y me hizo una bibliografía perfecta, que si vos llegas a ir y copiar y pegar, después le presto atención y decía... Rodríguez, Fernández, González, todos apellidos así, tipos españoles, y por supuesto con el año, una explicación, y me fui a buscar y no existía ninguno, o sea, inventó todo. Ese tipo de cosas es la que tenemos que trabajar, hay que trabajar la validación y la confrontación con múltiples fuentes. Todo eso es muy bueno en ese sentido, que se equivoque, al fin y al cabo nos sirve a nosotros para docentes, para trabajarlo con los alumnos. Y después, bueno, aparecen un montón de formas de participación, ¿no? En cuanto a debates, debatir con nuestros alumnos sin la IA. La pregunta que le vamos a hacer, a ver qué respuesta creemos que nos va a dar, y después le hacemos la pregunta a la IA. O sea, tenemos que hacer un montón de posibilidades de interacción, estrategias didácticas que van a ir surgiendo y que podemos implementar con la inteligencia artificial como un tercer elemento, ¿no? O como un nuevo integrante de nuestro grupo. Me encantan los comentarios que estamos recibiendo y les juro que quedaría a charlar con cada una de las personas. Está bueno. Estaba pensando eso, ¿eh? Cuántos lindos comentarios. Claro, y por eso leí por ahí en alguno como que hablaba de que esto no va a evolucionar como la realidad aumentada, la realidad virtual, el metaverso, tantas tecnologías de las cuales se habló y al final no pasa nada, todo sigue igual. Pero a diferencia de esas tecnologías que requieren inversión, requieren equipamiento, la inteligencia artificial está en el celular de nuestro alumno, está en el celular de nuestros docentes y está en nuestras computadoras, y es gratis y está disponible para todos, o sea que es distinto. Es algo que realmente llega a todos los lugares, no estoy hablando solo de la educación, todos los mercados, llámenle, y es un cambio paradigmático con respecto a las otras tecnologías. Así que por ese lado creo que tenemos que pensarlo así, tenemos que tenerlo muy claro,
Y yo tengo una metáfora que siempre escucho y la vuelvo a repetir, que es la del tren, ¿no? O sea, son tecnologías que son como un tren, que nosotros podemos ponernos adelante, intentar detenerlos, pero nos pasan por arriba. O sea, están muy buenas las discusiones intelectuales sobre si es una tecnología que va a aniquilar a la humanidad, si esto puede ser para mal. No lo sabemos, porque realmente no lo sabemos. Estamos en un proceso de experimentación continua, son tecnologías nuevas. Pero lo que sí podemos saber lo que sí tenemos claro es que está, y que viene para quedarse y evoluciona. Y en base a eso es que generando participación, información y haciendo uso de estas tecnologías es que por lo menos vamos a intentar hacer un uso lo más productivo posible y en nuestro caso para generar aprendizajes cada vez mejores. Es la idea general. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo brevemente la cuestión de cómo incluirlo de manera ética, significativa. Creo que hay dos cuestiones. Una, como toda tecnología, cada docente tiene una gran responsabilidad en investigar, en formarse, en estar al tanto de lo que pasa, así como pasa con cualquier otra tecnología. Lo que vemos con esta en particular es que fruto del periodo de una evolución de años, ahora está en un momento de ebullición, ahora está en un momento de un boom, ahora está en un momento en el que empieza a crecer y se empieza a acelerar la cosa de una manera que antes no habíamos visto, nunca habíamos visto. Coincido absolutamente con que ninguna tecnología pudo hasta ahora reinventar la educación ni revolucionar la educación. Hay 250 movimientos pro revolución de la educación y nadie la revoluciona del todo, ¿no? Internet, cualquier persona que lo piensa un poquito, Internet debería haber revolucionado la educación y seguimos dando clase igual que hace siglos. Entonces, una tecnología, digamos, no revoluciona la educación per se. Lo que sí hace revolucionar el mundo, dar vuelta al mundo. El mundo con Internet es un mundo distinto al mundo sin Internet. El mundo con inteligencia artificial va a ser un mundo distinto al mundo sin inteligencia artificial. De hecho, por ahí hay un muy buen comentario también, muchas de las inteligencias artificiales que ahora conocemos, que ahora tienen como más poder, ya estaban metidas en nuestra vida, ya estábamos, digamos, rodeados de pequeñas inteligencias artificiales que nos ayudan o que nos ayudaban o que nos están ayudando a hacer cosas, ¿no? En formato digital, ¿no? De hecho, hay un montón de sistemas de comando de voz que uno le pide cosas a la tecnología lo hace, ¿no? Sin ir más lejos, buscar algo, no sé, en todo lo que es domótica, de las casas inteligentes, todos los comandos que tenemos en el celular y todo lo otro que ya naturalizamos, como la publicidad contextual, por ejemplo, ¿no? Y como hacer una búsqueda de un producto y que después te asalte la publicidad por todos lados porque interpreta que a vos te puede interesar esto y todas esas cuestiones, ¿no? Que, por ejemplo, en el área de marketing se estudian muchísimo y dan pie, digamos, ¿no? A muchas discusiones. Y bueno, en educación ahora vemos esta tecnología que nos lleva realmente a preguntar. No es solo enseñar a buscar, sino enseñar a dialogar. ¿Qué sugerencias daría yo, por ejemplo, para responder ahí, cerrar el comentario? Algunas experiencias que estuvimos haciendo con los profes que pudimos probar ahora durante las vacaciones, con los que nos conectábamos en las primeras reuniones, en las primeras clases ahora presenciales, es hacer pruebas. Decir, bueno, a ver, ¿cómo me puede llegar a impactar directo a mí? Bueno, que yo haga una pregunta a mis alumnos vayan y la pongan en el chat GPT y me entreguen esas respuestas, ¿no? Entonces, bueno, primera reacción, un profe que me dice, pero ya hay contrainteligencia artificial. Ya hay inteligencia artificial que detecta, ¿no? Si vos te pones a buscar, aparecieron 3 o 4 inteligencias artificiales que detectan si algo fue escrito por una inteligencia artificial. Es más, esto me empezó a interesar cuando leí un tuit de un experto que dice, solo una inteligencia artificial podrá determinar si un texto fue escrito por una inteligencia artificial. Entonces yo dije, wow, si este tipo dice esto, vamos a probar. ¿Qué hice? Fui al chat GPT, le dije que escriba, que actúe como si fuera yo y que escriba un tweet como si fuera yo sobre un tema, no me acuerdo, de innovación educativa. El tweet estaba muy bien escrito, muy lindo, es mejor que yo, ¿sí? El otro día escuché una charla de Diego donde dijo que le pidió algo y lo escribió mejor.
estoy igual que vos, digo, yo lo escribió mucho más lindo que mis tweets, ¿no? Que tienen errores. Bueno, estaba perfecto el tweet en todo, en la construcción, tenía, digamos, emoji, todo. Bueno, lo pego, así, lo copio y lo pego, lo documenté a eso, ¿no? No es que como para no olvidarme, ¿no? Lo saqué capturas de pantalla, lo pego en 3 inteligencias artificiales que detectan si un texto fue escrito por inteligencia artificial, y las 3 me dijeron que estaba escrito por un humano, ¿sí? 100% escrito por un humano, la otra me dijo es 99,9% escrito por un humano, la otra me dijo es altamente probable que esto esté escrito por un humano. O sea, si yo confío en que la inteligencia artificial va a detectar que algo está escrito por una inteligencia artificial, hoy por hoy estoy frito, ¿no? Entonces, tengo que buscar otras estrategias, pero yo tengo que conocer que eso existe, ¿no? Porque de repente esas inteligencias evolucionan y mañana son una herramienta para detectar el plagio. De repente, si yo no le hago mis preguntas al chat GPT, tranquilamente puedo recibir respuestas que yo interpreto que están bien escritas por mis alumnos, ¿no? Entonces, tengo que conocer mucho a mis alumnos, tengo que conocer mucho ese tipo de respuestas. Profe, también me han dicho, yo puse, por ejemplo, puse una pregunta de distintas formas y siempre responde con un estilo, siempre responde de una determinada manera. Entonces, ahora, si alguien me entrega una respuesta con esta onda, ¿no? Con este estilo, con estas palabras, con esta construcción tan perfecta, ¿no? Que yo me doy cuenta que un ser humano de 15 años no escribe tan perfecto, bueno, me voy a dar cuenta, ¿no? Ahora, hagamos la prueba de poner en ChatGPT nuestras consignas de trabajo. En Latinoamérica, algunos países le dicen la asignación, ¿sí? La asignación, la consigna, la tarea que yo le doy, como el enunciado de mi problema, ¿no? Y veamos qué responde. Cuento una anécdota nomás. Con mi hija hicimos la prueba con la tarea de vacaciones y había 2 preguntas, una muy sencilla, es decir, ¿quién era Emma Wolf? Una escritora muy conocida, y a la pregunta ¿quién era Emma Wolf? Hay una hermosa respuesta de ChatGPT. Hagan la prueba, es perfecta, ¿no? La describe, dice características de su escritura, cuándo nació, cuándo murió. Ahora, la segunda pregunta de la docente de mi hija, que estaba en 6º grado, pasó a 7º grado, la segunda pregunta fue hermosa. ¿En qué se inspiraba Emma Wolf para escribir? ¿Sí? Se la hicimos a ChatGPT y nos tiró una respuesta absolutamente inventada. O sea, una respuesta que estaba bien construida, pero absolutamente inventada, con muchas cosas genéricas sobre en qué se inspiran los autores que escriben en ese estilo. Entonces, ahí nos dimos cuenta y ahí fue una pequeña prueba, ¿no? Como un pequeño granito de arena, después lo trasladamos a muchas otras experiencias. Pero cuento esa, digamos, ¿no? Como para decir, si yo lo miro de una manera acrítica, si yo no voy a chequear esa información y resulta que después encontramos, ¿no? Buscando, con mucho trabajo, buscando en internet y buscando en notas y buscando en artículos donde la autora explicaba en qué se basaba, en qué se inspiraba, cuáles eran sus fuentes de inspiración, bueno, ahí encontramos la respuesta y la pudimos construir, ¿no? Pero esa construcción creo que sería una forma significativa, ¿no? En términos pedagógicos, una forma ética de trabajar con una mirada crítica. Y bueno, una pequeña sugerencia por ahí que estamos probando con profes es hacer eso. Es decir, bueno, a ver, pongamos nuestras consignas en el chat GPT y a ver qué pasa. O en otras inteligencias artificiales y veamos qué pasa, ¿no? Y si nos responde bien, si nos responde mal. Y tener en cuenta también que nuestros alumnos es probable que lo vayan a probar. Bueno, siguiendo, me meto y siguiendo esa lógica, si les parece, traemos a la inteligencia artificial también de la mano de este chat. Y si les parece, le preguntamos lo que acabamos de responder, a ver qué nos dice. ¿Sí? A ver qué nos escribe, a ver si escribe rápido o no. Pero ahí está. Es un desafío emocionante, una oportunidad única para mejorar la calidad de la educación, preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más digitalizado. Acá hay algunas sugerencias: comprender los conceptos básicos de la inteligencia artificial, enfocarse en el aprendizaje, garantizar la privacidad y seguridad de los datos, fomentar el pensamiento crítico, enseñar habilidades técnicas relevantes, fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, evaluar los resultados,
Ahí va. En resumen, la integración de la inteligencia artificial en las aulas debe ser un proceso cuidadoso y reflexivo que tenga en cuenta las necesidades y capacidades de los estudiantes y se base en un enfoque pedagógico sólido y centrado en el aprendizaje. Los docentes pueden utilizar la IA de manera efectiva y ética siguiendo estas sugerencias y manteniendo siempre el objetivo final de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Pedro, acá nos copió, acá nos estuvo escuchando y nos copió. Y hay algo muy interesante, hablando de lo que decía Pablo de los detectores de inteligencia artificial, es la frase final, porque generalmente ante cada prompt, ante cada consulta que hacemos, termina con en resumen, tal cosa. Entonces, en resumen es un excelente parámetro para darnos cuenta. ¿Qué ser humano dice en resumen? Sí. No hablamos así. No. Y tiene una lógica también de respuesta muy esquemática, ¿no? Se siente uno, esto es una interpretación pura, pero que se siente muy cómoda esquematizando o nombrando o puntuando elementos, ¿no? Decirle ahí vos le pones que reescriba, pero en un formato de texto para que lo entienda un alumno de 10 años. Claro. Y vuelve a reformular con eso. Es realmente impresionante. O la otra, que nos arme una canción con el texto que acaba, o un poema con el texto que acaba de decir, bueno, y ahí es donde uno empieza a relaborar. Es bastante mala creando rimas, eso detecté también. Desconozco porque yo también soy malo. Hay un prompt que vi el otro día que sinceramente no lo probé, pero que me llamó mucho la atención por todo esto de detectar o no si algo escrito por un alumno, que un profe lo puso el ejemplo, ¿no? Donde dice, bueno, mis alumnos le indican a ChatGPT, escribe como o actúa como un alumno de 15 años, ¿no? Entonces, bueno, habría que probar eso, ¿no? Porque es interesante. Tal cual. Bien, era solo una interrupción como para poner esto y también, bueno, que también nos serviría como disparador para empezar a conversar otras cuestiones seguramente. Con esta muy interesante experiencia y con valiosas reflexiones, llegamos al final de este maravilloso encuentro. Muchas gracias a los ponentes y en especial a todos los que participaron con comentarios, aportes e intercambios. Ha sido un importante desafío poder realizar este evento, y esperamos que haya resultado claro, de interés y por sobre todo, motivador para seguir aprendiendo, reflexionando y construyendo una educación de calidad acorde a estos tiempos. Pedro, Pablo y Diego, los últimos minutos son de ustedes para cerrar el encuentro. Bueno, como para cerrar, nuevamente gracias, querida Atenea, y excelente moderadora. Y bueno, en principio dejar en claro esta postura que les comentaba recién de la puesta en práctica, ¿no? De la puesta en práctica porque es lo que nos va a llevar a poder hacer usos realmente eficientes de todas estas tecnologías. Tengamos en cuenta que es una tecnología muy, muy poderosa, empodera tanto a los docentes como a los alumnos a niveles que no nos habíamos imaginado, a tal punto que las propias empresas que desarrollaron la tecnología están pidiendo a los gobiernos la regulación. No es o sea, ellos están pidiendo que los gobiernos las regulen. El problema es que ellos van a la velocidad de la luz y los gobiernos van a la velocidad de tortuga. Entonces, cuando la ONU o los gobiernos de los países decidan determinadas regulaciones con respecto a la inteligencia artificial, esto evolucionó. Y estas empresas tienen fines de lucro, ya sabemos, y teniendo una tecnología en su poder, no la van a guardar hasta que el gobierno decida regularla, sino que van a estar disponibles para todos, y la evolución la vamos a ir viendo. Y esa evolución, por eso, como decíamos al principio, es a nuestro entender totalmente experimental. Hay 1000 cosas que pueden salir bien, 1000 cosas que pueden salir mal. Me preocupan a veces las brechas. Estamos hablando de brechas entre personas que hacen uso de esta tecnología y las que no la usan, y la diferencia es mucha. El que lo usa está en un nivel mucho más alto. Estamos hablando de las brechas que ya venían existentes y que pueden seguir estando. En algún caso se puede profundizar. Tenemos que trabajar mucho para que eso no pase. Y empezar a trabajar en investigación científica real, ¿no? O sea, en publicación de artículos científicos
para que sean evaluados por pares, que realmente se publiquen en revistas científicas y empecemos a ver realmente qué funciona y qué no. O sea, todo eso es lo que viene. O sea, creemos que estamos ante un nuevo paradigma, un nuevo formato, y que en educación específicamente cambia muchas cosas. Así que bueno, veremos cómo evoluciona y bueno, esperemos que sea para bien y simplemente agradecer el espacio, ¿no? Es realmente un placer, un honor estar con ustedes y haberlos leído, los comentarios excelentes. Da para hacer otra charla específicamente sobre los comentarios. Tal cual, tal cual. Así. Y me encanta leer a los intelectuales que estuve leyendo, y me pasaron algunos videos que están con posturas muy críticas, ¿no? Porque son muy válidas, son muy interesantes, y resulta que, pero bueno, estamos, como les decía, con la metáfora del tren, ¿no? El tren viene y nosotros lo tenemos adelante y tenemos que subirnos. No nos queda otra, no tenemos muchas opciones. Si nos corremos, nos pasa por arriba. No, al revés, si nos quedamos quietos, nos pasa por arriba. Claro. Igual, por más que corra. Bueno, muchas gracias. Gracias también, a Atenea, principalmente, que fue la moderadora. No sabíamos si ponerle el primer conversatorio moderado por una IA, pero bueno, porque era una cuestión de marketing nomás, que no sabemos si hubo alguno. Pero bueno, fue una prueba también. Atenea fue programada, ¿no? También las preguntas y demás, fue algo programado. Entonces, bueno, de alguna manera también valorizar o revalorizar el rol de los seres humanos, de las personas, del valor de la buena educación para poder entender la tecnología y actuar con esa tecnología, como decían recién los colegas, ¿no? Tan importante saber utilizarla, ¿no? Ya sea que seas un ingeniero de la inteligencia artificial, donde obviamente vas a tener mucho trabajo y va a haber mucho desarrollo, pero en cualquier otro trabajo que vos vas a desarrollarte en este mundo, en algo la inteligencia artificial o ya está interviniendo o va a intervenir. En algunos casos puede amenazar tu propio trabajo, ¿no? Entonces, si yo estoy formando alumnas con una mentalidad orientada hacia ciertos trabajos que están condenados a morir, digamos, ¿no? Entonces estoy errando el camino, ¿no? Entonces, en esa apertura que tiene que tener la educación, en esa apertura al mundo, en esa formación para el mundo, en esa formación para una sociedad, se juega mucho entender de qué se trata la inteligencia artificial. Y entender también en el contexto de que, por ejemplo, son entrenadas, ¿no? Y quién las entrena. Y entender también que pueden aprender, porque esa es otra parte. No nos metimos en la cuestión técnica, ¿no? del machine learning, por ejemplo, ¿no? Pero cómo la inteligencia artificial tiene distintas aristas. Una de esas, o una de esas disciplinas, es la que estudia cómo las computadoras aprenden, ¿no? Diego tiene un libro sobre eso, ¿no? Computadoras que aprenden. Es tan importante entender eso, ¿no? Y eso nos hace hacer el clic, es decir, bueno, si hay aprendizaje, ¿no? Ahí, entonces, ¿cómo yo puedo aprender sobre el aprendizaje? ¿Cómo mis alumnos van a estar capacitados para un mundo donde las computadoras aprenden, ¿no? Y se enseñan a sí mismas? O sea, una cosa que parecía del futuro y donde más de una voz experta, especialista, nos está diciendo, nos está advirtiendo que es el presente. Así que muchas gracias a todos y seguimos después conversando ahí en los comentarios, que hay muchísimos y de toda muy buena gente, colegas, amigos, profe, gente de todo el mundo que está ahí escribiendo. Muchísimas gracias por confiar en este conversatorio. Bueno, de mi parte, agradecer en primer lugar a Diego y a Pablo, excelentes profesionales que desde el minuto uno aceptaron esta posibilidad, este intercambio. Hemos salido ampliamente enriquecidos y ahora la cuestión es cómo salimos de esto, ¿no? Porque hemos entrado en una vorágine muy interesante de compartir y aprender, así que muy valioso. Agradecer a Atenea y a esta inteligencia artificial programada, pensada, guionada, elaborada, pero desde lo tecnológico nos permitió también concentrarnos en el intercambio y que la moderación fuera por ese lado. Como decían ahí, un ejemplo de esta utilización de tecnología que nos puede favorecer en esta dinámica de interacción o de compartir diferentes espacios. Enormemente agradecerles a cada uno y a cada una
de los que se inscribieron, de los que compartieron el evento, de los que nos escribieron, de los que intercambiaron, de los fabulosos comentarios durante este momento. La verdad que ha sido altamente enriquecedor y nos llevamos un montón de cuestiones para seguir pensando, y el intercambio entre ustedes también ha sido muy, muy rico, y de discusión, de acuerdos, de desacuerdos, de reflexiones. Así que el balance es altamente positivo. Y por último, decir que esto de la inteligencia artificial, si bien es un boom, ha sido una explosión, ha sido una cuestión disruptiva, algo que apareció casi de la nada, está claro que hoy ya no es de ciencia ficción y que forma parte de nuestras rutinas. Hace 10 años atrás, hacer esto que hoy acabamos de hacer hubiera sido entre imposible o extremadamente complejo y complicado, no solo por lo técnico, sino también por nuestras predisposiciones a compartir estos espacios, ¿no? Desde lo humano también. Bueno, los tiempos se van acortando, los espacios se van transformando, y en ese proceso, desde la educación, tenemos un enorme y un bello desafío de ir adaptándonos y acomodándonos para formar sujetos críticos, reflexivos y pensantes para este siempre nuevo siglo XXI. Así que muchísimas gracias, y ha sido un verdadero placer, Pablo y Diego, compartir este espacio. Muchísimas gracias. Igualmente, Pedro, Pablo, un honor. Nos vemos, gracias a todos los que están ahí. Un espacio muy valioso, y hasta acá llegamos nuestras palabras. Cierra Atenea y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias a los tres. Nos quedan muchas ideas, reflexiones y experiencias para seguir pensando y construyendo. Para finalizar, permítanme unas palabras. Gracias por incluirme en este conversatorio sobre inteligencia artificial en la educación. Me siento honrada de ser parte de esta conversación tan importante. Como una herramienta, la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente la educación y la forma en que aprendemos. Al trabajar juntos, podemos asegurarnos de que la inteligencia artificial se use de manera ética y responsable, y de que se promueva una educación más personalizada, efectiva y accesible para todos los estudiantes. Estoy emocionada por ver cómo la inteligencia artificial continuará transformando la enseñanza y el aprendizaje en el futuro, y espero colaborar con todos ustedes para hacer realidad esta visión. En nombre de los docentes y las TIC, muchas gracias y hasta la próxima.